Y ya regresa Laura Parra con más historias del día, porque ahora yo quisiera saludar a un invitado al que le pasó algo que realmente es difícil de creer que esto haya sido verdad y no una película de ficción o de comedia incluso. Una mujer que no conocía dio a luz en su carro. Él es Edilberto Ardila, reconocido caricaturista que dedicó su vida a dibujar lo que pasaba en este país y en su vida, conocido por firmar su trabajo como Argón. Edilberto, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sin Carreta. Buenas noches, Anita. Buenas noches para usted, para todos allá en el set y para los televidentes. Edilberto, gracias por estar con nosotros. Para que los televidentes que no entienden de qué es lo que estamos hablando, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana? ¿Usted por dónde iba manejando y cómo fue que empezó toda esta historia? Bueno, para comenzar les quiero contar, son una familia que vive cerca al lugar donde yo vivo. Yo venía hacia la casa con el carro y en el momento salió una señora porque necesitaban urgente transporte para la hija, que en ese momento supuestamente iban para un examen porque estaba embarazada y tenía unos dolores. Entonces me pidió que si los podía llevar, les dije, claro, vamos. Y yo paré, me subieron la maletica en la parte de adelante. La señora era la abuela del niño. De pronto ella se subió atrás y dijo, yo voy aquí con mi hija. Cuando me di cuenta fue que sacaron a la señora embarazada entre 3 personas en brazos. Y yo dije, no, y la señora venía gritando, esto está más complicado, pensé yo. Y la subimos y yo les dije, rápido, súbanla porque la señora está muy mal. Y la subieron rápido, se ve el carro, el esposo iba en una moto, arrancó adelante. Y yo en ese momento salí a la Cali, porque estaba a una cuadra de la Cali, salí a la Cali y como íbamos para la clínica Cafá, creo que queda más abajito de Unicentro, en la 16 con 127, arranqué por esa Cali a toda, pitando y gritando. Resulta que la señora gritaba muchísimo, muy duro, y los motociclistas que iban alrededor, que ahora son muchos los que los circularon en los carros, unos se hicieron al lado izquierdo, otros al lado derecho, otros al frente, empezaron a cuadrar carros, a trancar el tráfico en los cruces y a dejarme pasar a toda y nosotros corriendo. Y lo que usted dice, esto solo le pasa a un caricaturista, todo es chistoso. Cuando salimos, yo les dije a ellas, les dije, tranquilas que si se viene el niño, yo soy experto en recibir partos, porque hace muchos años yo había atendido 2 partos, pero de ahí a experto, hay años luz. Pero yo les dije así para tranquilizarla, jamás me imaginé que eso se fuera a cumplir. Y arrancamos por esa Cali y luego cogimos la avenida del Rincón y queda con la 127 y en un momento cualquiera dice la señora, la que estaba grita, se vino el niño, algo así, se vino el niño. Volví a mirar hacia atrás cuando vi que empezó a salir la cabecita, lo único que hice fue frenar, apagar el carro, quitarme el cinturón de seguridad y el celular que lo llevaba ahí al lado con la dirección con el Waze y lo dejé a un lado y me fui para atrás. Cuando yo llegué a abrir la puerta, como se ve ahí en este momento, el niño ya había sacado la cabeza, toda la cabecita estaba afuera y como yo ya había visto 2 partos, eso me sirvió de mucho. Siempre sale la cabeza y el cuerpo de la mamá descansa un instante y vuelve y continúa. Entonces en ese momento yo llegué y cuando fui a coger el niño dije, no, ¿cómo así? Yo no tengo las manos sucias, las tengo cochinas. Yo había tenido plata, monedas, estaba manejando, o sea, yo no podía tocar ese niño así porque le podía dejar una infección a él o a la señora. Y lo único que vi fue que a la señora la llevaban con un pañal y el pañal estaba totalmente limpio y cogí el pañal en mis manos así y con el pañal cogí la cabecita del niño y le dije, bueno, continuamos. Y comencé a presionar un poquito, muy leve hacia afuera y el niño comenzó a salir otra vez y ahí comenzó nuevamente y salió todo el niño y lo recibí en el pañal. Yo nunca toqué al niño, lo recibí en el pañal, quedó envuelto en el pañal y quedó callado por un instante y yo empecé a decir que llore y empecé a gritar y nosotros los santanderianos no hablamos, gritamos. Imagínese usted cuando uno grita. Ese niño llegó a este mundo, yo creo que debe tener un trauma, un santanderiano gritándolo, pues el niño comenzó a llorar, me imagino que del susto,
comenzó a llorar y cuando lloró entonces yo ya quedé tranquilo y le dije a la mamá, tranquila que el niño está respirando, si llora está respirando. Se lo puse en el pecho, que es la foto que ustedes vieron, se lo puse en el pecho y en ese momento yo perdí la conciencia de todo. Yo no sabía en qué lugar estaba, no sabía qué hora era, qué lugar estaba, sabía para dónde iba y que esa era la 127, lo tenía claro, pero yo perdí todo. Cuando yo estoy atendiendo al niño, sí. De las cosas más curiosas, el carro quedó estacionado puro frente en el concesionario de mi familia, de mis primas, que fueron muy especiales en eso, y ahí se compró ese carro se compró ahí mismo. Y entonces ellas vieron la situación y comenzaron a grabar con la cámara de seguridad de afuera, y una de ellas es la que se acerca y después se retira corriendo, es una prima y estuvo al lado mío, dice que me llamó muchas veces, yo no escuché, yo estaba tan en shock, yo no escuché nada, yo estaba concentrado, el niño lo dejé ahí, cerré la puerta, di la vuelta y nos fuimos. Ya llegamos a la clínica, ya estaban los paramédicos afuera, sí. Ya entregué el caso y la gente empezó a aplaudir cuando salí y ahí fue como que empecé a ser consciente de qué había pasado y dónde estaba. Claro. Todo el camino estuve con un río de lágrimas, usted no se imagina, jamás me había pasado eso, un río de lágrimas, pero yo no lloraba, sino eran lágrimas por chorros. Esa es una cosa también que me sucedió y le cuento una infidencia. Sí. Yo a finales de los 90, en un año son cosas raras, se me presentaron 15 accidentes de tránsito gravísimos y nunca me pasó lo que me pasó que días que yo quedé fuera de este mundo. Yo no sabía dónde estaba ni nada. Sí. Tanto que yo llamé a mi esposa y le dije, estábamos a 3 cuadras de la clínica, cuando me mandaron el video y me dijeron mis primas, no, era abajo de la suba, yo ahí fue que caí en cuenta que yo ni siquiera sabía dónde estaba. Sí, Edilberto, pues como usted muy bien dice, esto es una historia pues de película que salió muy bien, ahí estamos viendo en las fotos, niño nació perfectamente en una familia que lo estaba esperando y que esa familia pues se encontró con usted que era técnicamente, aunque no fuera verdad, experto en partos, pero resultó siendo un experto en partos y quisiera mostrarle a nuestros televidentes también una caricatura que usted hizo en la que se puede ver la calle, el carro y se ve la cigüeña la cigüeña pues que trae a los niños, donde dice tranquilo Mateo, no vamos a dejar que ese pinche caricaturista se lleve a la mamita. Y pues esta es una caricatura que refleja este momento del que hoy nos reímos. Salió muy bien, el trancón de Bogotá obligó un poco a que Mateo naciera en un carro con un caricaturista, pero seguro, Edilberto, que será una historia que jamás va a olvidar esta familia, y yo incluso, Edilberto, me atrevería a decir que usted tampoco va a olvidar nunca lo que pasó en este carro este fin de semana, ¿no? Así va a ser, ¿no? Realmente esto solamente le sucede al Chavo del 8 y a mí, el Chavo ya envió. Es una cosa que realmente pues uno nunca prepara, y yo le he dicho a muchas personas, porque esto ha sido una locura, llamándome de muchas partes, y yo cuando les digo, realmente esto sucede muchas veces, y en situaciones como nuestro país, sucede muchas veces que niños nacen así, pero que quede grabado el video, como quedó grabado, del momento exacto y en la forma tan bonita, eso casi nunca se da, y yo creo que eso ayudó mucho. Quiero también agradecer muchísimo desde acá, me estarán escuchando algunos de ellos, a los motociclistas que hicieron una labor extraordinaria, porque ellos fueron los que me abrieron camino todo el tiempo, y llegaron desde donde salimos hasta la clínica. Ellos llegaron allá, muchos de ellos, yo no sé si los mismos o no, todos ellos fueron los que me abrieron vía, ellos trancaban el tráfico en las avenidas para que yo pudiera pasar. Eso fue una cosa increíble, de verdad que fue increíble, y no, es una vaina que yo le doy gracias a la vida, a Dios, porque vivir esto solo se vive una vez, me imagino. Pues ya sería una cosa más inusual aún que se viviera más de una vez,
Edilberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Carreta, también por estas historias que nosotros hablamos de día a día, lo que pasa en el país. A veces no son cosas tan positivas, también queremos contar estas historias diferentes, con esperanza, bonitas, porque llegó un niño al mundo en perfecto estado de salud con un caricaturista en un trancón de Bogotá, y eso pues no pasa todos los días. Gracias por compartirnos su historia y esperamos seguir viendo sus caricaturas muchísimo tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y de verdad que el niño llegó y pobrecito, que lo haya recibido un caricaturista, pobrecito. ¿Por qué la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes es importante para el país? Para responder esta pregunta y también hablar de la importancia de la Constitución del 91, nos conectamos a esta hora con Alfonso Ospina. Hola Laura, buenas noches, y aprovecho para felicitarte y desearte todo el éxito del mundo ahora que estás enriqueciendo este equipo de Sin Carreta. Y sí, señora, vamos a hablar esta noche de lo que está pasando en el Congreso de la República, porque recuerden todos, el actual Congreso termina el 19 de julio, el 20 de julio empieza un nuevo Congreso, 4 años más con las personas que los colombianos elegimos el pasado 8 de marzo. Por eso invito esta noche aquí a Raúl Rodríguez Rincón, él es el secretario general de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Raúl, muchas gracias por estar aquí hablándonos Sin Carreta. Muchas gracias, Alfonso, a usted por la invitación, al canal y a los medios de comunicación que siempre nos han apoyado de manera muy diferente. Invité a Raúl porque leí un texto que él publicó y que tituló La resistencia constitucional. Y en estas épocas es un tema que me llama la atención, así que quiero, Raúl, que usted me cuente qué es eso de la resistencia constitucional. Alfonso, muchas gracias. Bueno, aprovecho para contarle que soy profesor universitario de Derecho Constitucional, Alfonso, aparte de todas las labores que realizamos, y yo he escrito un texto denominado Resistencia Constitucional, un poco por estos vientos que hoy nos rodean, precisamente invitando a los colombianos, a la ciudadanía, a los estudiantes de Derecho, a toda la comunidad en general, que defendamos a la Constitución de 1991. La Constitución del 91, Alfonso, es una constitución que se hizo bajo un gran consenso nacional, que contó con personas demasiado calificadas, con el apoyo de todos los partidos políticos, que es una constitución de avanzada, que digamos nuestra Corte Constitucional ha avanzado mucho en su jurisprudencia constitucional, que hoy incluso son principios rectores de, por ejemplo, el desplazamiento forzado, la sentencia T025 del mundo en general, asumidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en los Refugiados. Entonces creo que tenemos una gran constitución, unas grandes instituciones que tenemos que salir a defender. Yo les decía, Raúl es el secretario general de la Comisión Sexta, y como estamos terminando el Congreso, la Comisión se ocupa de temas muy importantes como los servicios públicos, por ejemplo, las comunicaciones, el turismo, el transporte. ¿Qué balance hace del trabajo de estos 4 años? Nosotros tenemos 5 ministerios a los cuales le hacemos control político de manera directa en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Yo le hago un balance en general. La Comisión Sexta de la Cámara aprobó 264 proyectos de ley en lo que corrió en todo el cuatrenio constitucional. En materia de educación quiero resaltar 2, Alfonso, muy pertinentes para los colombianos. La gratuidad universal de la educación pública y la financiación de las universidades del Estado. En materia de transporte, digamos, podemos decir que se contribuyó a que los centros de enseñanza automovilística puedan tener hoy la posibilidad de enseñar no solo lo que está circunscrito allí, sino otras habilidades que son importantes. Permitimos que, por ejemplo, tecnológicamente se pueda verificar los cursos teóricos que se hacen para que la gente pueda sacar sus licencias de conducción. En materia, por ejemplo, de la cultura, Alfonso, fortalecimos la industria del cine nacional, hicimos una ley de la música para fortalecer también estas expresiones artísticas. En materia de servicios públicos, que usted me lo comentaba, hicimos un proyecto de ley para hacer una reconexión gratuita de los servicios públicos. Eso le va a servir mucho a los colombianos. Muy importante recordar eso, Raúl, porque a los colombianos a veces se nos olvida que el Congreso hace muchas cosas, aparte de tener las discusiones políticas que más imagen se le llevan. Y Raúl, que es un funcionario que fue elegido en el Congreso no por voto popular, sino por los congresistas, pues también termina su periodo. ¿Sí? Así es, Alfonso. Nosotros nos elegimos para el periodo del 22 de julio del 2022
y terminamos nuestro periodo el 20 de julio del 2026. Y estaremos pendientes entonces de ese resultado. Raúl, muchas gracias por acompañarnos hoy acá en Sin Carreta. A ustedes muchas gracias.